Magistrado Heriberto Araúz, presidente del Tribunal Electoral. Magistrado, el tema de la Asamblea Constituyente Paralela parece que ya viene. Una consulta que se ha hecho a la ciudadanía es, en primera instancia, ¿por qué el Tribunal Electoral no ha reglamentado la convocatoria a una Asamblea Constituyente Paralela a estas alturas? La respuesta es que la Constitución de la República, en el artículo 314, que es el que regula esta materia, establece que es en el acto de convocatoria a la elección de los constituyentes que integran la Asamblea Constituyente Paralela que el Tribunal Electoral dictará el decreto reglamentando el sistema electoral aplicable a dicha elección. Por lo tanto, tenemos un mandato constitucional que cumplir y eso es cuando se convoca a elecciones para elegir a los constituyentes de esta Asamblea Constituyente Paralela. Antes de eso no podemos hacerlo porque hay un mandato constitucional. Hay una percepción que la institución ha guardado silencio con respecto al tema de la Asamblea Constituyente. ¿Es cierto esto? Totalmente falso. Repito, nosotros nos debemos, los magistrados, como hombres de leyes y como funcionarios, nos debemos a la Constitución y a la ley. Y es la Constitución la que establece los tiempos o etapas en que el Tribunal Electoral interviene en este proceso constituyente. La primera de esas etapas, como hoy se recoge en diferentes medios de comunicación, la primera es cuando el tribunal reglamenta el sistema de recolección de firmas, de firma de respaldo a la constituyente. Ya hemos cumplido con esa tarea, hemos emitido ya 2 o 3 decretos que regulan el tema de la recolección de firmas para la Asamblea Constituyente Paralela. En ese momento, esa es la etapa que se está viviendo en el país y el Tribunal Electoral, la segunda etapa será una vez que se recojan las 580.782 firmas, es que el Tribunal Electoral entonces hará la convocatoria a la elección de los constituyentes y reglamentará el sistema electoral correspondiente. No hemos guardado silencio, estamos respetando los tiempos que dice la Constitución de la República. Magistrado, ¿cree que el ambiente es propicio para realizar un referéndum para una constituyente en medio de la pandemia COVID-19? Siempre pudiéramos decir es propicio que el país revise su carta fundamental, su constitución política. Los tiempos actuales son muy complicados, sabemos lo que está viviendo el mundo, lo que está viviendo Panamá, las necesidades de muchos sectores del país, sobre todo las clases populares, las más necesitadas, los niveles de desempleo que han aumentado, el tema de la inseguridad y muchos otros aspectos, sobre todo económicos y financieros, las limitaciones con las cuales está trabajando el Estado frente a este problema de la pandemia, que solo si logramos grandes consensos de diferentes sectores del país, podemos llegar a feliz término un trabajo como el de una Asamblea Constituyente Paralela u cualquier otro método que implique reformas profundas a la Constitución de la República. ¿Está preparado el Tribunal Electoral con el presupuesto para enfrentar este reto cuando el gobierno ha anunciado recortes presupuestarios por la pandemia? Recordemos que este proceso constituyente toma buen tiempo, no es un proceso que se hace de la noche a la mañana. Si tú me preguntas si estamos preparados presupuestariamente hoy, por supuesto que no. Estamos hablando de los cálculos que hemos hecho hasta ahora, que el costo del referéndum puede estar oscilando entre 15 a 20 millones de dólares. Ese dinero, por supuesto, no lo tenemos ahora. Esto dependerá de si se llegan en primer lugar a recoger las firmas, ese 20% que establece la Constitución, y una vez que se recoja y se convoque a elección, tendríamos que acercarnos al Ejecutivo para que nos dote de las partidas suficientes de ese presupuesto para las actividades concernientes a la Asamblea Constituyente Paralela. Magistrado, usted ha dicho que esto es por etapas y que el tribunal no puede adelantarse a los hechos. Sin embargo, ¿podría adelantar cuál podría ser el perfil para la escogencia de los constituyentes una vez se supere el primer umbral para estos 60 aspirantes panameños a ser constituyentes? El perfil, así como las regiones, circunscripciones de la cual saldrán electos los constituyentes, entre otros, es un tema que debe regular en su momento el Tribunal Electoral, el Pleno de los Magistrados, a través de un decreto donde se perfil o requisitos, quiénes pueden ser constituyentes, la edad, a qué región o circunscripción representa, si queremos constituyentes provinciales, si queremos constituyentes circuitales o nacionales.
Ese es un tema que tiene que debatirse y analizarse en su momento por parte de los magistrados del Tribunal Electoral, luego, por supuesto, de consultas con diferentes sectores y cuando llegue el momento, que como dije al inicio de esta entrevista, no es la etapa correspondiente, en su momento llegaremos a eso y hay que analizar todos esos aspectos de los requisitos, perfiles, etcétera, con respecto a los que van a integrar esa asamblea constituyente, esos 60 hombres y mujeres que representarán a los partidos políticos y a los de la libre postulación. ¿Por qué una asamblea constituyente paralela y no una originaria? ¿Cuál es la diferencia? Una pregunta interesante porque la Constitución de la República solo establece 3 vías o métodos para reformar la Constitución. El primer método, el que siempre hemos tenido desde 1904, el de 2 asambleas de 2 gobiernos distintos. El segundo método es el método de una misma asamblea, 2 legislaturas y luego va a referéndum. Ese método se incorporó en Panamá en 1983 y se ha utilizado ya en algunas ocasiones. Y el tercer y último método es este, que Panamá ahora está estrenando, que es el de la Asamblea Constituyente Paralela, que se establece en la reforma constitucional del 2004. No está regulado en nuestra Constitución la Asamblea Constituyente originaria. En la mayoría de los países del mundo no está consagrado este sistema de hacer una nueva Constitución, porque te cuento brevemente que este fenómeno de una Asamblea Constituyente originaria es un fenómeno eminentemente político, extrajurídico, responde a realidades sociales, concretas y coyunturales. No hay constitución, la mayoría de los países del mundo, que regule una constituyente originaria. Surgen de grandes revoluciones, de crisis sociales, de fenómenos de fuerza en la sociedad que originan que el país, la nación, se aboque a una discusión constitucional profunda a través de una asamblea constituyente originaria. En la mayoría de las naciones, repito, no está regulada. Ahora en Panamá regulamos es el de la constituyente paralela y en esta ocasión sería la primera vez desde que se estableció en 2004 que Panamá estaría experimentando un fenómeno como el de la Asamblea Constituyente Paralela. Magistrado, ¿ha recibido el Tribunal Electoral algún tipo de presión por parte de sectores, de partidos, con relación a la realización de esta Asamblea Constituyente Paralela? Ningún tipo de presión. ¿Por qué se dice que la elección de los constituyentes se convertirá en un pago de favores para las agrupaciones civiles o políticas? No lo veo así. Este es un proceso transparente, democrático, amplio, participativo. Una vez que el tribunal convoque a la elección de los constituyentes, entregada las 580 y pico mil firmas que establece la Constitución, se establecerán los requisitos, el perfil, la reglamentación correspondiente y los ciudadanos son los encargados de decidir voluntariamente, con base en un criterio o un voto informado, quiénes son los hombres y mujeres que integrarán esa Asamblea Constituyente Paralela. ¿Qué medios ha puesto a disposición el Tribunal Electoral para las firmas de respaldo con relación a este tema de la Asamblea Constituyente Paralela? Desde que algunos sectores, a inicio de este año, han mostrado interés en convocar el proceso de recolección de firmas de respaldo para una Asamblea Constituyente Paralela, el Tribunal Electoral inmediatamente ha empezado a trabajar sobre el tema, ha regulado, hemos dictado ya 3 decretos, que, a través de los cuales hemos puesto a disposición de los movimientos, partidos políticos reconocidos ante el Tribunal Electoral como organizaciones dirigidas a recabar firmas de respaldo para la Asamblea Constituyente Paralela. Hemos puesto a disposición 6 mecanismos hasta ahora. Primero, en las oficinas del Tribunal Electoral. Presencialmente la persona viene, firma, dando su respaldo a una Asamblea Constituyente, apoyando tal o cual movimiento. Aprovecho para informar que a la fecha solo tenemos reconocido un movimiento que es el que dirige el licenciado Galloway. Hace unos días atrás presentó su solicitud el movimiento Panamá Decide y el tribunal está evaluando su reconocimiento formal. En este proceso, ahora mismo estamos en proceso de evaluar esa solicitud y es muy probable que en las próximas semanas se unan otros movimientos o partidos a esta iniciativa. Esos 6 mecanismos para recoger firmas de respaldo son en las oficinas del Tribunal Electoral, el tema del uso de los kioscos multiservicios que ya hemos puesto en algunos puntos de la capital y vamos hacia el interior con estos kioscos que permiten que el ciudadano brinde su respaldo al proceso constituyente. También el Centro de Atención al Usuario, conocido como el CAO,
a través de la plataforma Tribunal Contigo, mediante una entrevista grabada, donde el ciudadano puede dar su respaldo al proceso constituyente paralelo. También a través de firmas, libros móviles o manuales que ubicaremos en áreas distantes del país donde no haya conectividad por internet. Eso es importante tenerlo claro, que el ciudadano pueda firmar el libro en esos lugares apartados. El sistema de puestos estacionarios, que en su momento se establecerán en lugares que estén previamente coordinados con los movimientos y partidos, donde habrá un funcionario del tribunal con un celular, una app del Tribunal Electoral que se utilizará en ese celular, a través del cual se puede inscribir o dar su respaldo a este movimiento. Estos métodos, estos medios lo estamos poniendo a disposición de la comunidad y estos movimientos y partidos que en su momento se unan al proceso constituyente paralelo, y una aplicación en un celular de los activistas que estén reconocidos por algunos de estos movimientos, a través del cual puedan inscribir desde su celular con una aplicación del Tribunal Electoral y previamente capacitados estos activistas puedan recoger firmas de respaldo para el proceso constituyente paralelo. No descartamos, además de estos 6 medios, que el tribunal pueda en las siguientes semanas implementar otros mecanismos. La idea es hacerlo lo más amplio y participativo y que el tribunal sea un facilitador en este proceso democrático que implica recoger firmas para la Asamblea Constituyente Paralela. Magistrado, ¿cuándo habrá humo blanco? ¿Qué tiempo puede tomar todo este proceso? Es un proceso dilatado, yo diría que complejo en el tiempo. Estamos hablando de que este proceso aproximadamente toma 2 años. Miren, lo primero que dice la Constitución es que tienen 6 meses para recoger el 20% de las personas que aparezcan en el padrón electoral. Imagínense, 6 meses. Ya estamos en el mes de mayo, así que prácticamente en este año 21 los movimientos que se reconozcan ante el tribunal tendrán ese periodo como hasta diciembre. Una vez que termine esos 6 meses, si hay un movimiento o partido ha logrado reunir ese 20% de firmas que aparezcan en el padrón a diciembre del año pasado, lo que conste en ese padrón, el Tribunal Electoral tendrá un periodo de no menos de 3, ni más de 6 meses para convocar una elección. Recuerden que hay que reglamentar el sistema electoral y hacer un periodo de campaña también para la elección de los constituyentes. Estamos hablando de no menos de 3 ni más de 6. Junio del próximo año, si fuese el caso. Una vez que se eligen a los constituyentes, el tribunal entrega sus credenciales, la Asamblea tendrá un periodo no menos de 6, ni más de 9 meses para elaborar el acto constitucional, la nueva constitución. Estamos hablando ya que para el año 23, mediados del 23, la Asamblea Constituyente tendría terminado ese trabajo de una nueva constitución. Una vez que la Asamblea Constituyente paralela le entrega al Tribunal Electoral el acto constitucional aprobado, el tribunal tiene un periodo de no menos de 3, ni más de 6 meses para convocar un referéndum, para que el pueblo decida si aprueba o no el acto constitucional que a su vez aprobó la Asamblea Constituyente Paralela. Estamos hablando de que todo el año 22 y gran parte del 23 el país estaría abocado al fenómeno de la Asamblea Constituyente Paralela. Magistrado, esto me lleva a una última reflexión. Si usted dice que son 2 años en el tiempo, ¿esto no puede coincidir con las elecciones del 2024? Por supuesto, el próximo año, a partir de enero, empieza a funcionar el Plan General de Elecciones. Recordemos que el Tribunal Electoral se prepara con la debida antelación y el debido tiempo para el proceso de organizar las elecciones, en este caso del año 2024. Todo el año, a partir del 22 empieza el PLAGEL. En el año 23 el proceso electoral está en marcha. Para mediados del 23 los partidos políticos están en proceso de primarias, los candidatos por la libre postulación en recolección de firmas, para definir quiénes son los 3 candidatos con más firmas que pasen a las elecciones generales por la libre postulación. Así que para el 23, coincidiendo con el proceso constituyente paralelo de la Asamblea Constituyente Paralela, también con las elecciones, preparándonos para las elecciones generales, va a ser una tarea bastante complicada, en que por primera vez el Tribunal Electoral, como esta es una experiencia nueva para el Tribunal y para la sociedad y para todos los actores que participen, el de la Asamblea Constituyente Paralela, estaríamos viendo la organización de las elecciones del 2024, por un lado, y por otro lado también la elección de la Asamblea Constituyente Paralela y la aprobación del acto constitucional que resulte de las sesiones de la Asamblea Constituyente Paralela. Un fenómeno inédito que la Constitución permite en ese artículo 314,
y vamos a ver qué pasa en los próximos meses si se llegan a recoger las 580 y pico mil firmas que se requieren o que se exigen para tales propósitos. Muchas gracias, magistrado. Mucho gusto y a la orden.